Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores del evento la invitación a participar y sobre todo a la doctora Cristina Campoy por todo el esfuerzo que ha realizado para organizar este estupendo programa científico con las condiciones en las que se encuentra actualmente. Voy a presentar en esta charla qué efectos tiene la suplementación con DHA en sujetos muy particulares como son madres con obesidad o madres con diabetes gestacional, ya que estas condiciones pueden implicar un cambio en la biodisponibilidad de su transferencia al neonato que puede tener consecuencias a largo plazo. El ácido docosahexaenoico DHA es un ácido graso poliinsaturado de la serie N3 que ustedes conocen. Es un ácido graso que el organismo de un individuo adulto puede sintetizar a partir de los ácidos grasos esenciales del ácido linolénico. Se forma el DHA y a partir del ácido linoleico se origina el ácido araquidónico y ambas series compiten en la formación de estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga como son el ácido araquidónico y el DHA. El problema no es solo que compitan para la producción de estos ácidos grasos de cadena larga, sino que además la tasa de síntesis en el neonato es muy pequeña, es menos del 1%. Con lo cual es importante tomar los ácidos grasos preformados durante las primeras etapas de la vida. Por otra parte, la placenta apenas tiene actividad desaturasa para poder elongar y desaturar los ácidos grasos esenciales hacia los ácidos grasos de cadena larga. Y el feto depende casi totalmente de la transferencia de estos compuestos preformados desde la circulación materna. Por tanto, es importante tener un estatus de DHA óptimo en la madre para poder tener un estado de DHA también óptimo en el recién nacido y en el feto. Una vez que el niño nace, tiene cierta capacidad de síntesis de estos ácidos grasos de cadena larga, pero también limitada. Con lo cual, la principal fuente de provisión de los mismos va a ser la presencia de estos compuestos en la leche materna o bien en las fórmulas infantiles. El DHA, pues bueno, sabemos que es un compuesto que es esencial en la primera parte de la vida porque forma parte de las estructuras del sistema nervioso, interviene en la mielogénesis y es un periodo crítico para su aporte y posterior desarrollo en el niño. ¿Y cómo es la ingesta de DHA en las madres embarazadas? Bueno, existe una recomendación actual por diversos organismos de realizarse una ingesta de al menos 200 miligramos de DHA al día o bien consumir al menos 2 raciones de pescado a la semana, de los cuales al menos uno que sea un pescado de tipo azul. Estos 200 miligramos es también la cantidad que se incorpora en los suplementos vitamínicos que se encuentran disponibles en embarazadas, por lo menos en España. Si observamos la diapositiva, podemos ver que, excepto algunos países con gran tradición de consumo de pescado, como Islandia, la mayoría de los países no llegan a la recomendación mínima de los 200 miligramos de DHA en el embarazo. Así pues, es importante conocer si las mujeres deben de suplementarse en este periodo, si no van a llegar a eso a cantidad de los 200 miligramos, y estar informados además de las distintas condiciones en las que la mujer está en el embarazo, cómo pueden afectar posteriormente a la biodisponibilidad de ese DHA para el recién nacido. Como he comentado anteriormente, el DHA de la madre se va a correlacionar con el DHA del niño, va a ser su principal fuente de provisión. Cuando una mujer se suplementa con DHA durante el embarazo, se sabe que se produce un aumento ligero de 2 o 3 días aproximadamente de la duración de la gestación, que se relaciona sobre todo porque al aumentar los niveles de DHA en el recién nacido, los N3 son antiinflamatorios y esto hace que se retrase el parto, porque en el parto está provocado fundamentalmente por la serie N6 y el ácido araquidónico.
Esta mayor duración de la gestación es también por lo que en distintos metaanálisis pues se encuentra que la suplementación con DHA en el embarazo reduce un poco las tasas de niños pretérminos. Y bueno, hay diversos estudios de consumo de DHA en el embarazo y efectos sobre el neurodesarrollo o capacidad visual en el recién nacido. Hay resultados contradictorios, pero en cualquier caso o no se encuentra efecto o se encuentran efectos positivos. Con lo cual, lo que sí parece claro es que es importante este consumo durante este periodo del desarrollo como es la gestación. Quizás el efecto del DHA sobre el neurodesarrollo sea el más conocido, pero bueno, también tenemos en cuenta que se produce programación no solo de neurodesarrollo, sino de otras funciones metabólicas en el recién nacido. Este es un estudio de la suplementación materna con DHA en el embarazo, 600 miligramos al día, que es bastante más que estos 200 miligramos que se encuentran actualmente en los suplementos comerciales. Y en ellos observamos cómo se produce una mejora en la presión sanguínea de niños con obesos o con sobrepeso a los 6 años. En amarillo se indica, se ve como los niños con sobrepeso o obesidad, o sea, con un percentil más de 85, presentan mayores valores tanto de presión sistólica como diastólica a los 6 años respecto a su grupo control en gris. ¿Vale? Si evaluamos el efecto en total, es decir, que no sean niños con obesidad o sobrepeso, sino los hijos de madre de estas madres, no se ven los efectos significativos. Donde se observa el efecto significativo es en aquellos niños que después del nacimiento a los 6 años presentan sobrepeso o obesidad. Luego esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros sabemos que el peso materno en el embarazo programa a los niños hacia una obesidad en el futuro. Si estos niños reciben en el embarazo mayor aporte de DHA, es posible que tengan un mejor estatus para poder responder a sus condiciones inflamatorias en etapas posteriores. Pero ¿qué pasa en embarazos que no son sanos, sino que tienen complicaciones a lo largo del mismo, como puede ser presentar una diabetes gestacional? Nosotros realizamos un estudio en el año 2013 en el que administrando ácidos grasos marcados con carbono 13, que es un isótopo estable que se puede dar durante el embarazo y administrar en niños, cuando evaluamos la cantidad de estos ácidos grasos, ácido palmítico, oleico, linoleico y DHA que se transfería desde la circulación materna a la circulación fetal, veíamos cómo en el caso del DHA se producía una disminución muy significativa de la transferencia placentaria de estos compuestos desde la madre al feto. Tenemos que tener en cuenta que en la diabetes gestacional se produce una modificación de la estructura placentaria, de tal forma que las mujeres diabéticas presentan placentas que son más obesas y con una circulación alterada. Esto dificulta la transferencia de estos compuestos que dependen de los niveles maternos para su provisión al feto. ¿Y qué pasa en madres obesas? ¿Ocurre lo mismo que en madres diabéticas? En madres obesas también hay una tendencia hacia placenta de mayor tamaño, ¿vale? En el caso de madres obesas realizamos un estudio similar comparando la transferencia de 3 ácidos grasos, oleico con el linoleico, que es el esencial, y DHA, que es el ácido graso poliinsaturado de cadena larga, y observamos también que en las madres obesas en color negro se produce una disminución de la captación placentaria del DHA y de los ácidos grasos esenciales, y en sangre venosa de cordón sigue esta tendencia, aunque las diferencias para el DHA no llegaron a ser significativas. Pero bueno, también este estudio se hizo con 10 sujetos. Si ampliáramos el número de sujetos, pues probablemente las diferencias serían ya significativas. Es difícil encontrar embarazadas que quieran someterse a estos estudios de administración de ácidos grasos marcados, aunque se le explique que son ácidos grasos con isótopos estables que no van a afectar al desarrollo del recién nacido. ¿Y qué ocurre en la programación de neurodesarrollo? Pues cada vez tenemos más y más estudios que nos relacionan el hecho de padecer una diabetes gestacional con padecer alteraciones en el neurodesarrollo.
Aquí, por ejemplo, en el año 2008 ya se relacionaba la diabetes gestacional con retraso en el lenguaje. Y tenemos también no solo en diabetes, sino también en efectos de la obesidad materna, en el neurodesarrollo en el primer año de vida, posteriormente a los 6 años, etc. Luego, si tanto en la condición de diabetes como obesidad se produce menor transferencia de DHA al feto, ¿podría ser esta menor transferencia de DHA una de las causas de este posterior retraso en las test de neurodesarrollo de estos niños a edades posteriores? Yo planteaba la importancia de realizar suplementaciones con DHA en el embarazo. Y de hecho, el primer estudio que se planteó fue si suplementar a las madres diabéticas con DHA y ver si se conseguían mejoras en los niveles del DHA de cordón para poder evitar que se produjeran programaciones de neurodesarrollo adversas. En este estudio se administraron 600 miligramos de DHA a las embarazadas. Eran 2 grupos de diabéticas, unas recibían DHA y otras recibían un placebo. Tras la administración del DHA se observa que se produce un aumento de los niveles de DHA en sangre materna en aquellas madres que han sido suplementadas, ¿vale?, indicadas en color amarillo. Sin embargo, cuando miramos los niveles de DHA en el cordón, no se observan diferencias significativas. Es decir, la alteración placentaria que hay en estas mujeres sigue dificultando, aunque se produzca la suplementación, la transferencia hacia la sangre del neonato. Con lo cual, lo que sí es muy importante es tener en cuenta que una vez que nazcan estos niños, los hijos de madres con diabetes gestacional se debe ser especialmente cuidadoso en suplementar a estas madres durante la lactancia con estos compuestos para intentar reducir al mínimo el impacto de unos bajos niveles de DHA en esos niños. ¿Y qué pasa en el caso de madres obesas? La suplementación con DHA en el embarazo consigue restaurar los niveles en la circulación fetal. Esto es el tema que vamos a tratar en esta presentación. Para tratar de responder a esta pregunta, utilizamos sujetos o un estudio que se realizó en Murcia. Es una cohorte de 738 parejas madre-niño, que es el estudio NELA o la cohorte NELA, que es un estudio de programación de asma en niños. ¿Y qué factores durante la gestación pueden afectar al desarrollo de asma en edades posteriores? El estudio NELA es un estudio que se realiza en el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia y en la que se reclutaron mujeres en la semana 20 de gestación, ¿vale? Eran madres del área 1, de entre 18 y 45 años, sin malformaciones fetales o comunicación de graves problemas durante el embarazo y que no habían seguido ningún programa de reproducción asistida. Se realizaron controles de estas embarazadas en la semana 32, en el momento del parto, y se continúa con la evaluación de los niños. Se ha realizado ya 3 meses, 18 meses y estamos actualmente realizando la evaluación de los niños a los 4 años y la cohorte está planificada para su posterior evaluación infantil en 7 años y edades posteriores. Como podemos observar en esta diapositiva, se invitaron a 1.350 mujeres a participar en la cohorte NELA, de las cuales finalmente aceptaron 738. Disponemos de información de la suplementación con DHA de prácticamente del 90% de las mismas, es decir, de casi todas, y además disponemos de muestras de sangre materna en el momento, de sangre materna en la semana 24 de 641 participantes y sangre en el momento del parto, tanto de sangre de vena de cordón como de arteria de cordón. En este caso, pues el número de muestras que tenemos es un poco inferior, pero la cantidad de sangre venosa de cordón es de más de 300 participantes para poder estudiar esta suplementación con DHA durante el embarazo, cómo puede afectar a los niveles en el recién nacido. Es importante destacar que en este estudio disponemos de sangre arterial, no solo venosa de cordón, lo que nos puede además informar no solo de cuánto se transfiere de la madre al hijo,
sino dentro de la circulación fetal, por la diferencia arteriovenosa, evaluar la captación y la retención que realiza el propio niño de estos tipos de ácidos grasos. En esta diapositiva se muestran las características sociodemográficas de los participantes. Eran mujeres pues, de una media de 35 años y se establecieron 3 grupos: delgadas, sobrepeso y obesidad. Las mujeres con obesidad en el momento del embarazo luego continuaron teniendo mayor peso, aunque la ganancia de peso a lo largo del embarazo se sabe que en madres obesas debe de ser más pequeña, además eso está limitado por las distintas sociedades ginecológicas, pero aunque ganen menos peso siguen teniendo más peso durante el embarazo y en el momento del parto que mujeres con trole o normopeso. En cuanto a la ingesta de DHA de estas mujeres, observamos que en todos los casos se superan los 200 miligramos de DHA que se recomienda, ¿vale? Luego, realmente la situación o el estatus de estas mujeres de la localidad o de la región de Murcia, que está localizada en el sur de España, muy cerca del mar Mediterráneo, pues responde a un cierto patrón mediterráneo con unos niveles de DHA por encima de esos 200 miligramos de DHA, incluso en las madres obesas. Lo que sí tenemos además registro del consumo de DHA en los con suplementos en los distintos trimestres del embarazo, y era una suplementación también bastante alta, entre un 40 y un 30%, o sea, un 40% en la normopeso y en torno a un 30% en las obesas. En cualquier caso, las obesas recibían menos suplementos de DHA que las madres normopeso. Y esto también puede estar ligado al hecho de que las madres obesas presentaban un nivel educativo y socioeconómico que era ligeramente inferior al del resto del grupo. Las madres obesas, lógicamente, también presentaban una tasa importante, tanto sobrepeso como obesidad, de diabetes durante el embarazo. Y también destacar que en el momento del nacimiento el BMI de los niños, el BMI Z-score, fue significativamente mayor en madres obesas que en el resto del grupo, lo cual nos está indicando efectivamente que en las madres obesas se produce cierta programación hacia mayor metabolismo y antropométrico y demás en estos niños. Cuando evaluamos los niveles de los distintos ácidos grasos en la sangre materna y en la sangre de los recién nacidos, según las distintas categorías de peso de las madres, observamos que en el caso de las madres, en la semana 24, no se produjeron diferencias en la proporción de las distintas familias de ácidos grasos, ni saturados, ni monoinsaturados, ni poliinsaturados. Sin embargo, lo que sí se producía en las madres es una alteración muy importante de la distribución de las familias N6 y N3 de los ácidos grasos poliinsaturados. De tal forma que, cuanta más obesidad, se produce un aumento de la serie N6, tanto del ácido araquidónico como de los ácidos grasos de cadena larga N6, mientras que se producía una disminución significativa de los niveles de los ácidos grasos poliinsaturados de la serie N3, incluido el DHA, lo que terminaba finalmente afectando a la relación N6-N3, de tal forma que las madres que presentan obesidad tienen una mayor relación N6-N3 en el plasma que las madres delgadas. En cuanto a la sangre venosa de cordón, bueno, no llegamos a encontrar diferencias significativas en estas familias de ácidos grasos, ¿vale? Cuando evaluamos el efecto de la suplementación materna en los distintos niveles de DHA en madre e hijo, cuando analizamos el impacto de la suplementación con DHA en los niveles maternos en la semana 24, observamos que existe una asociación positiva entre consumir estos suplementos en mujeres delgadas, en mujeres con sobrepeso y también en mujeres con obesidad. Es decir, que la suplementación con DHA en el embarazo es capaz de mejorar los niveles de DHA, sean madres obesas o no.
Es decir, que madres con sobrepeso y obesidad se benefician con la suplementación con DHA para mejorar sus niveles en sangre materna. En cuanto al niño, la suplementación con DHA en la madre mejora los niveles en sangre venosa de cordón y también en sangre arterial de cordón, en ambos, solamente en madres delgadas y en madres con sobrepeso. Pero no llega a ser efectivo para mejorar o producir un aumento en los niveles de DHA de madres obesas. En cuanto a la diferencia arteriovenosa, no se produjeron diferencias entre grupos, ¿vale? Luego, no se observa una mayor retención de DHA en los hijos de madres obesas o de madres delgadas. Es similar la captación que hacen estos niños. Así pues, de los resultados de esta tabla podemos concluir que la suplementación materna con DHA mejora los niveles de DHA en madres y niños con sobrepeso y obesidad, mientras que en el caso de madres obesas solo se mejoran los niveles en sangre materna. ¿Y qué pasa con la diabetes gestacional? Cuando miramos el perfil de ácidos grasos, nos encontramos que no se observan diferencias de DHA en madres diabéticas, pero en sus hijos sí que se produce esta tendencia en los niveles de DHA, a que los hijos de madres diabéticas tengan menores valores de DHA, posiblemente por este problema de transferencia placentaria que hemos comentado anteriormente. Así pues, este resultado replica lo que se ha obtenido en otros estudios, en el que normalmente la madre diabética se obtiene resultados contradictorios, sin embargo, lo que parece más consistente es la tendencia hacia los menores valores, sobre todo de DHA, en hijos de madre con diabetes gestacional. Cuando estudiamos si la suplementación en el embarazo en estos sujetos con diabetes puede modificar o mejorar los niveles maternos y fetales, observamos que la suplementación con DHA en el embarazo mejora los niveles de DHA en las madres diabéticas y en las madres normopeso. Es decir, que las madres se vuelven a beneficiar, aunque tengan diabetes, por la suplementación con DHA. Sin embargo, como en línea con lo comentado anteriormente, en sangre de niño, tanto en venosa como arterial, no llegamos a encontrar mejoras en hijos de madres con diabetes gestacional, solo en el caso de las mujeres normopeso. Así pues, la suplementación materna en madres diabéticas mejora los niveles de DHA, pero no los mejora en sangre venosa de cordón, ¿vale? Sigue habiendo este problema placentario que disminuye el aporte de la transferencia materno-fetal del DHA. Así pues, tenemos una situación en la que las madres con sobrepeso sí que se benefician, madre e hijo, pero madres obesas y madres con diabetes se benefician solo las madres, pero no los niños. ¿Qué impacto tiene esto luego en lo que es la etapa de la lactancia? ¿Vale? Nosotros sabemos además que las madres obesas presentan mayores problemas posteriores para mantener una lactancia materna adecuada. Existe una relación inversa entre la presencia de obesidad y la duración de la lactancia materna, ¿vale? Aquí se representa el riesgo de cesar la lactancia según la condición materna, y las madres obesas tienen mayor riesgo de interrumpir esa lactancia materna. Sabemos además que la ingesta de DHA durante el periodo de lactancia va a mejorar los niveles de DHA en la leche de la madre, ¿vale? Estos son, por ejemplo, un estudio en calostro de los niveles de DHA, dependiendo de los niveles de DHA maternos que se van ingiriendo durante la lactancia. Y, esto es ingesta de DHA durante el embarazo, o sea, el consumo de DHA en el embarazo consigue aumentar los niveles de DHA en el calostro. Es decir, la madre va tomando DHA en el embarazo, parte de él se va a ir acumulando en sus depósitos maternos, y esto además va a suponer un beneficio posteriormente cuando se produce la leche materna, porque si la madre durante el embarazo tenía mejores niveles de DHA, luego esto se ve reflejado en la composición de DHA del calostro.
En el caso de que sean madres obesas, hay de momento pocos estudios. Hay algunos estudios, por ejemplo, de la cohorte EDEN, que son 800 muestras de leche, que es un número muy bueno. En estas vemos como las madres obesas, su perfil de ácido graso en la leche materna poseía mayores ácidos grasos de la serie N6, pero menores de la serie N3 y del DHA. Otros autores además refieren esta tendencia, gente con resultados significativos, otros solo presentan la tendencia, y también se comenta que la leche de las madres obesas presentan una mayor cantidad de ácido graso saturado. Entonces nosotros quisimos estudiar en nuestra población cómo afectaba y cómo estaba el estado de los distintos ácidos grasos posteriormente en la leche del niño. Como he comentado anteriormente, en el caso de los ácidos grasos saturados, en la cortenela también observamos que conforme más obesidad, más cantidad de grasa saturada en la leche, y lo que también nos llamó mucho la atención fue que el total de grasa también era significativamente mayor en las leches de las madres obesas. Es decir, las madres obesas producen una leche con más cantidad de grasa, más cantidad de ácidos grasos saturados, y además observábamos respecto al perfil de los ácidos grasos de cadena larga una tendencia en la disminución de los niveles de DHA en la leche materna. Si analizamos la relación entre el consumo de DHA en el embarazo y la cantidad de DHA en la leche, observamos que hay una relación. Es decir, el consumo de DHA en el embarazo es capaz de asociarse con un mejor estatus de DHA en la leche materna. No pudimos hacer una evaluación de estas relaciones en las distintas categorías de peso, porque ya el número de muestras de leche que teníamos para obesas y sobrepeso era bastante limitado para poder establecer estas relaciones. Lo que es importante es continuar con la suplementación materna de DHA después del nacimiento, especialmente en madres obesas y madres diabéticas, que sabemos que vienen con un estado más deficiente en sus propios niños. Luego, cuanto mejor estado tengan las madres, luego también podrán afrontar mejor la lactancia, y es importante suplementar en el caso de que no tengan un buen consumo de DHA, o en el caso de que reciban lactancia artificial, pues que asegurarse de que estén recibiendo una leche infantil con una buena biodisponibilidad del DHA. El DHA es realmente importante para el neurodesarrollo. Nosotros realizamos un estudio hace años, también trabajando con madres diabéticas y la influencia en los niños, y aquí podéis observar la relación entre los niveles de DHA al nacimiento con un parámetro clásico de neurodesarrollo como son los test de Bailey, pero bueno, uno siempre puede pensar, bueno, es subjetivo, son niños pequeños a la hora de esta evaluación. Realizamos también una evaluación de neurodesarrollo midiendo el sueño de los niños. O sea, la temperatura y el sueño son funciones que están reguladas por el sistema nervioso central. Luego estudiamos la maduración del ritmo de sueño y la maduración del ritmo de temperatura en estos niños, para ver efectivamente si los niveles de DHA se asociaban con un parámetro objetivo de evaluación, y también se asociaba. En este caso, es un parámetro de variabilidad intradiaria de la actividad, cuanto más se mueve el niño significa que está despierto, cuanto menos actividad se registra utilizando unos sensores, el niño está dormido. Pues aún así también observamos esas asociaciones entre los niveles de DHA en el cordón y el neurodesarrollo. En este caso me parece que eran niños de 6 meses. Y para concluir me gustaría presentaros esta gráfica que es de un estudio en animales. Que, bueno, la mayoría de ustedes son pediatras. Los animales nos dan la oportunidad de conocer cosas que no podemos evaluar en el recién nacido. Este fue un estudio en el que estábamos trabajando con distintas formas de suplementar en el embarazo, con triglicéridos, con fosfolípidos. Bueno, era un estudio diferente. Pero trabajamos con dos grupos que eran DHA como triglicéridos que se administraban en dos dosis, una al 2,5% y otra al 9% durante el embarazo. Cuando analizamos los niveles de DHA en el cerebro materno,
por suplementar con las distintas dosis en el embarazo no encontramos diferencia en el perfil de ácidos grasos del cerebro materno. Sin embargo, a nivel de cerebro fetal, la cantidad de DHA incorporada fue mucho mayor cuando la madre había recibido más cantidad de DHA. Es decir, el cerebro en la etapa fetal y en los primeros 2 años de vida es un cerebro enormemente plástico. No debemos de perder esta oportunidad de intentar obtener los mayores niveles de estos compuestos en este periodo tan importante del desarrollo. Tenemos que tener en cuenta que los primeros 1000 días es una ventana crítica del neurodesarrollo y un niño su desarrollo no empieza cuando nace, sino cuando se gesta. Luego debemos de intentar aprovechar todas las etapas para poder tener el mejor desarrollo posible. Me gustaría acabar pues dando las gracias sobre todo al doctor Antonio Gas por su ayuda en la realización de parte de los análisis de la cohorte ENELA, a los ginecólogos y pediatras del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia y por supuesto a todos los miembros de la cohorte ENELA que hacen posible la realización de esta cohorte de programación de asma en niños que se realiza en la región de Murcia. Muchísimas gracias.